Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, vamos a ir a la lectura de las Sagradas Escrituras, ahora entonces a modo de que podamos compartir con libertad la palabra de Dios, estaré silenciando los demás micrófonos. Así que entonces, hermanos queridos, si tienen sus Biblias, me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor que está en Mateo, capítulo 26, verso 28. Mateo capítulo 26, verso 28. Yo ya lo tengo en pantalla, así que puede seguir la lectura desde la pantalla o bien puede estar abriendo su Biblia. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo leemos una vez más. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Le invito para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, estando agradecidos en esta hora que nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento en el que hemos de exponer y de compartir el texto bíblico, nuestro ruego en la oración es que en la exposición de tu palabra nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y en ellos seamos enriquecidos y edificados conforme al propósito eterno por medio de Jesucristo. Te pedimos de ti la gracia de la revelación y de la sabiduría para que podamos hablar en profundidad tu palabra, pero a la vez, Señor, la misma sea, Señor, comprensible a oídos de todo tu pueblo. Pidiéndote esto por medio de la fe en el Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Hermanos queridos, cuando el Señor, en días como el que hoy estamos celebrando, compartiera con sus discípulos la Santa Cena, al levantar la copa, Él dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso cada vez que nosotros conmemoramos o rememoramos el sacrificio de Jesucristo, lo hacemos por medio de la celebración de la Santa Cena, lo cual hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, rememorando en que hubo una sangre derramada, la sangre del nuevo pacto, la prenda segura por la cual la promesa es firme para los creyentes. Amén. En todo pacto siempre han habido prendas, siempre han habido algo que se entrega a cambio para que la promesa fuera firme para los que esperan o los que tienen esperanza en esas promesas. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo
has sido fiador de un mejor pacto, o ministro de un mejor pacto. Nos dice la palabra del Señor, y le invito a que me acompañe para que podamos leer, amén. En Hebreos capítulo 8, en el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Y esto, hermano querido, nos habla que lo primero está próximo a desaparecer, punto de envejecerse, por eso nos habla de algo que es nuevo y que es un mejor pacto con mejores promesas y con una prenda aún mucho mejor, lo cual es la sangre derramada del Señor Jesucristo. Cuando Dios nos dio la promesa de la vida eterna, la prenda que nos dejó es la sangre vertida en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, la cual ha quitado, ha limpiado nuestros pecados. Yo rememoraba el hecho, por ejemplo, cuando Judas no quiso dar descendencia a su nuera Tamar. Dice la Escritura, y esto nosotros lo podemos leer en el capítulo 38 del libro de Génesis, allí en el versículo 6, que después Judas tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judas, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judas dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judas dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judas. Después Judas se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timná, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judas envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el udalamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judas y dijo: no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judas dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judas diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado.
y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judas dijo, sacadla y sea quemada. Ahora, cuando nosotros oímos este pasaje de la Biblia, podemos ver que Tamar estaba tranquila, que a ella no la preocupaba el hecho de que hubiera quedado encinta siendo viuda, ni la preocupaba ciertamente los dichos de su suegro Judas diciendo, sáquenla para que sea quemada. ¿Por qué? Porque ella tenía el cordón, tenía el sello, tenía el báculo, tenía las prendas de su suegro. Y dice, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judas lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Ella tenía profunda esperanza en el linaje de Judas, porque a Abraham le había sido dada la promesa que de él nacería, de su simiente, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Y a pesar de que iba en contra de su integridad, a pesar de que iba en contra de lo que la sociedad dijera en cuanto a ella, no dudó en tomar las ropas de prostituta para que tuviera continuidad la descendencia de Abraham, para que de ella pudiera nacer descendencia de la cual luego nacería el Mesías, nacería el Salvador. Así que ella trabajó fuertemente, ¿para qué? Para que el Salvador viniera a este mundo. Tal es así que cuando nosotros vamos a la genealogía del Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 1, podemos ver que dice en el versículo 3, y Judas engendró de Tamar a Fares, y Fares y a Sara, y Fares a Enro, y Enro a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth. Y de ahí vino la genealogía hasta el Señor Jesucristo. Ahora, hermano querido y hermana querida, estando nosotros en este mundo, tenemos una identidad que hemos recibido de nuestro padre Adán, la cual es una identidad de pecadores. Pero cuando recibimos la palabra de Dios y cuando recibimos esa palabra con fe, la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido justificados, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y que ha borrado nuestras maldades. Y hoy tenemos que luchar con esa palabra, por medio de la fe, contra los pensamientos, contra la corriente del mundo, contra el sentir de nuestro corazón y contra los deseos de la carne, para sostenernos por medio de la fe hasta que alcancemos la redención completa. Tamar tenía una seguridad y una tranquilidad de que ella no iba a ser quemada y que en su acto había justicia. ¿Por qué? Porque se le había negado descendencia, pero ella trabajó por la descendencia del Señor, por la cual iba a venir el Señor Jesucristo, y habiendo trabajado por ella fue hallada justa y entró en el linaje del Señor Jesucristo. Y hermano querido, Judá reconoció que ella había sido mucho más justa que él. ¿Cuál era la tranquilidad que tenía Tamar? Que estaba trabajando por la descendencia por la cual iba a venir el Señor Jesucristo, y estaba trabajando por la promesa, y que tenía una prenda, que tenía algo que le habían dejado, por lo cual ella iba a ser librada. Así nosotros en este mundo estamos trabajando por medio de la fe para alcanzar nuestra redención completa, y tenemos una prenda que nos ha sido dejada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la cual fuimos declarados justos,
con la cual nuestros pecados fueron cubiertos para que ya nunca más hiciera Dios memoria de ellos. Por eso la palabra del Señor dice, siendo el Señor ministro de un mejor pacto. Amén. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, aquel que prometió, hermano querido, dejó una prenda. ¿Cuál es la prenda? Nos dio la vida de su Hijo. Nos entregó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tuviéramos seguridad. En estos días se está celebrando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, siendo esta una de las más importantes celebraciones de la fe cristiana. Aunque el mundo y el sistema del mundo ha popularizado la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo o la supuesta fecha del nacimiento del Señor Jesucristo como la Navidad o el natalicio, como mucho más importante, cuando el Señor Jesucristo nació, si bien nació con un propósito, pero ese propósito no fue llevado a cabo sino hasta que Él murió y resucitó. Como hemos compartido, hermano querido, cuando Cristo murió, murió por nuestros pecados, pero cuando resucitó, resucitó para que nosotros fuéramos declarados inocentes, como nos lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, verso 25, diciéndonos que el Señor murió por nuestros pecados, pero al resucitar, resucitó para declararnos inocentes. ¿Por qué? Porque el pacto quedó sellado. El nuevo pacto quedó sellado con la muerte del Señor Jesucristo y habiendo dejado su vida, habiendo entregado su vida. Por eso Él no se negó a ir a la cruz. Dijo, para esto he venido, para esto he nacido, para dar mi vida en rescate de muchos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si fuere levantado, atraería a muchos a sí mismo. ¿Por qué desde hace 2000 años se viene predicando el Evangelio y multitudes van en pos del Señor Jesucristo? No importa cuánto haga el diablo, no importa cuánto haga el enemigo por querer frenar o impedir el crecimiento del Evangelio. Hay en lugares en donde se ha masacrado pueblos, hay en lugares donde se les ha perseguido incansablemente para que negaran la fe. Hubieron tiempos muy difíciles y aún hoy en día hay lugares en este mundo donde es muy difícil sostener la fe cristiana a causa del combate y a causa de la persecución. Sin embargo, hay gente que tiene la seguridad, la certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque la prenda ya fue dada. Cristo ya se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, derramando hasta lo último de su sangre. Y al haber recibido la prenda de este nuevo pacto, que es la sangre vertida en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, no podemos hacer otra cosa sino que tener seguridad, sino que tener confianza, confianza en Dios, de que hemos de recibir la redención completa. Llegará el día en que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado en ese abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en las nubes. De ahí a que el apóstol dijera, no importar que este tabernáculo, o sea, esta habitación, este cuerpo terrenal fuera deshecho, nosotros tenemos uno hecho no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios, un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria semejante al del Cristo resucitado, que ya no vive por la sangre, sino que vive por el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El primer pacto no pudo perfeccionar a nadie, pero el segundo pacto nos ha hecho perfectos.
habiendo derramado su sangre. Mire, presta atención a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Este texto de la palabra, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso, verso 15, es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una promesa de una herencia eterna, porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues nos es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues es necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. De tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano querido, amado del Señor, en la espera de esta gloria, de la redención completa, habiendo recibido las prendas, la entrega de Cristo en la cruz del Calvario, tengamos seguridad, confianza en Dios, que aquel que prometió es poderoso para cumplir. Hemos compartido la palabra del Señor para traer esperanza a nuestros corazones en cuanto a la redención completa. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias que nos has enviado tu palabra, la cual nos da testimonio de la prenda que nos fue dada. La vida de tu Hijo no nos negaste siquiera, sino que la entregaste por nosotros, para que habiendo, Señor, recibido la sangre de Cristo, pudiéramos ser perdonados y limpios de todos nuestros pecados. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, después de haber compartido la palabra del Señor, le quiero invitar para que tengamos un tiempo para que le podamos estar alabando juntos al Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,